El martes 5 de septiembre de 2017 amanecimos con la infame noticia sobre la disposición de Donald Trump a cancelar el programa que daba protección y alguna seguridad jurídica a los hijos de migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando aún eran niños o que eran menores de edad. La noticia es triste por varias razones y por ello me uno a la mentada de madre mundial para Donald Trump, y lo hago porque soy mexicano, pero también porque soy latinoamericano, pero también porque soy un ser humano. Vaya, aunque la mayoría de los potenciales expulsados de Estados Unidos son mexicanos, más o menos el 80%, hay jóvenes de varias nacionalidades más, pero incluso esta medida es reprobable para casi cualquier persona del mundo con un mínimo sentido de decencia y humanidad, porque además, si revisamos los casos, no solo no se trata de criminales, sino que entre estos Dreamers hay personas con mucho talento, muy trabajadoras y que están a punto de romperla o que la han roto ya. Esto es, hablamos de banda que sabe hacer más cosas, muchas más cosas productivas que ponerse una túnica de color blanco con 3 letras K en el gorro, el cual, por cierto, asemeja la cabeza del imbécil de Patricio Estrella y que se usa para hacer rituales al estilo de la Edad Media para dedicarse a cazar y asesinar gente que no comparte el mismo retraso mental. En fin, y como dije, es triste porque esta medida lo que busca es truncar el futuro de migrantes prometedores, o al menos así se ve en los perfiles estadísticos, por una decisión racial. Pueden dar todos los argumentos que quieran sobre que se trata de un asunto político, de Estado de Derecho, de nacionalismo o de economía, pero la verdad es que el mundo entero sabe que esto es un asunto de la agenda racista de Trump, pues estos migrantes no le están quitando los trabajos o los lugares en las universidades a los norteamericanos. Están ocupando justo los lugares que otros imbéciles dejan para trabajar poco y el resto del tiempo utilizarlo, por ejemplo, para ponerse túnicas blancas con gorros que asemejan la estúpida cabeza de Patricio Estrella para cazar y asesinar migrantes que trabajan, estudian y producen. Pero como dije, esto no es lo más triste del asunto. Hay otras cuestiones y estas tienen que ver con los países de origen de estos migrantes, y pongo el acento en la migración mexicana porque del 100% de las y los migrantes mexicanos ilegales, el 120% fueron expulsados del país, quizá no por una persona o institución específica que les echó del territorio, pero sí por las condiciones de supervivencia que hay o persisten en el territorio. Quienes se van a Estados Unidos en condición de mojados o ilegales, generalmente es porque ya no les quedan más opciones. Es morir en el intento de lograr el sueño americano o morir en la pesadilla mexicana. En este sentido, cabe preguntarnos qué es lo que ha expulsado a tanto mexicano o latinoamericano hacia el país del norte. Para el caso mexicano, está más que documentada la relación entre crecimiento de la pobreza y migración, y esto se lo podemos agradecer a los gobiernos que vienen desde Miguel de la Madrid, pero con especial énfasis al de Carlos Salinas de Gortari, porque esta modalidad de neoliberalismo es su proyecto, pero también por lo mismo a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña, pues todos los nombrados son fervientes devotos del proyecto salinista. Pero la historia no acaba aquí. Lo importante en todo caso es que el DACA o este programa de protección a hijos de migrantes al menos da alguna certeza a quienes fueron expulsados en la infancia de su país en la incertidumbre total. El México neoliberal los expulsó y ahora dice que los piensa recibir con los brazos abiertos, cuando no puede este México ni integrar a los jóvenes que viven aquí. Vaya, si se trata de una locura. Muchísimos jóvenes que viven en suelo mexicano no saben si agregarse al crimen organizado o también irse de mojados, aún sabiendo que están deportando a muchos y que la migra está como te por ocho en barra libre. Más los idiotas en túnicas blancas con gorros que asemejan la estúpida cabeza de Patricio Estrella para cazar y asesinar migrantes que trabajan, estudian y producen. Lo que quiero decir es que la migración ya existía antes de Carlos Salinas de Gortari, pero con él y con los siguientes presidentes se intensificó, porque hay millones de mexicanos expulsados que aún están en México, pero nomás les falta tomar la decisión de buscar a un pollero. Esto porque ya están o ya estamos fuera del sistema aún estando aquí. Vamos al punto central.
Esta noticia es importante para México porque nos da elementos para pensar que el modelo se está agotando. Peña y los anteriores nos hablaron siempre de la grandeza de México al colocarnos entre las principales economías del mundo, pero eso es artificial porque las empresas que nos colocan quizá entre las principales economías del mundo no son nacionales. O la mayoría no lo son. Vaya, lo único cierto es que dependemos de los capitales externos para vivir y esos capitales muchas veces no pagan ni impuestos. Lo único que nos traen son empleos mal pagados, pero que se pueden ir de cualquier manera. Y ha pasado, como sucedió las migraciones del norte hacia China, Vietnam, en fin, hacia Asia. Justo en este momento se está renegociando el Tratado de Libre Comercio y Donald Trump se la ha pasado amenazando con que lo va a dejar. Los analistas son muy optimistas y dicen que si se cancela el tratado sería difícil, pero que habría formas de salir adelante. La cuestión es que hoy nos están poniendo contra las cuerdas en todo, porque no podemos negociar debido a que somos quienes más dependen de Estados Unidos, o al menos en la percepción, dependemos de las exportaciones e importaciones, porque hasta la tortilla de cada taco que nos comemos es mitad mexicana, mitad norteamericana. Es decir, las gringas son literalmente gringas, pero también dependemos de las empresas y que no decidan irse porque nos matan de hambre. México no puede ni ha podido darle un futuro al grueso de las juventudes que se encuentran en suelo nacional. Y ahora resulta que probablemente vengan de regreso para el año que entra 622,000 jóvenes, muchos de ellos y ellas calificadas. ¿Qué les van a ofrecer? ¿80 pesos por día a cambio de los 80 pesos que ganaban por media hora de trabajo? Nuestro gran problema es que se nos está subiendo el agua al cuello. El proyecto salinista se basó en profundizar la dependencia de México respecto de Estados Unidos, pero jamás se imaginaron que podía llegar al poder alguien que estuviera dispuesto a radicalizar la dependencia con tal de no seguir viendo mexicanos en Estados Unidos, sin importarle los costos económicos y políticos de ello. Pero dependemos tanto que ni siquiera nuestras autoridades pueden presionar diplomáticamente para echar abajo esta medida del DACA, es decir, la dimisión del DACA, ya que apenas si pudimos lograr que nos escucharan para no cancelar el Tratado de Libre Comercio. Y por eso el mismo Peña lamentó la medida en Twitter, pero jamás se pudo comprometer a dar la batalla para revertirla. Se contentó con solo lamentarlo, dando por hecho que no se puede hacer nada desde el gobierno federal. Fue como un se pasó de lanza, lástima mis chavos, pero acá los recibimos en los call centers, o el crimen organizado, o siempre se pueden regresar, pero ahora de wetbacks adultos, o sea, opciones hay. El fin del DACA lo tenemos que ver en contexto para saber en dónde estamos parados, porque esta medida, más el muro, más la búsqueda de bloquear remesas, más la amenaza de cancelar el Tratado de Libre Comercio, todo indica que Trump conoce nuestra dependencia y la está forzando para que cedamos más y más en la relación bilateral. Muchas y muchos analistas dicen que estos berrinches de Trump son solo una estrategia de negociación. El problema es que como Estados Unidos se percibe, como ya habíamos dicho, como el menos dependiente, pues México no está en condiciones de presionar para nada. Vaya, México no puede abogar por las y los jóvenes emplazados a la deportación por la dimisión del DACA. Pero pensando en esto, y ya para terminar, México no está ni en posición de negociar mejores condiciones para el Tratado de Libre Comercio. Esto significa que quienes vamos a pagar las consecuencias de una negociación dependiente seremos los mexicanos, esto es, peores condiciones de trabajo. A esto le sumamos la reforma laboral de Calderón y tampoco le podemos reclamar mucho porque seguro la reforma se hizo en una cantina, más la riqueza concentrada en pocas manos, más impuestos para nosotros, más pobreza en consecuencia, más migrantes y más imbéciles con gorros que asemejan la estúpida cabeza de Patricio Estrella para cazar y asesinar migrantes que trabajan, estudian y producen. Y así hasta el infinito. Los neoliberales mexicanos apostaron por un desarrollo dependiente, pero ahora el padrote nos está dando la espalda. ¿Cómo le harán toda esta bola de genios mexicanos que lo único que saben es vivir de manera parasitaria o dependiente? Y no quiero sonar a defensor de Donald Trump, pero finalmente tiene razón. ¿Por qué Estados Unidos se tendría que hacer cargo de los desplazados mexicanos? ¿O por qué Estados Unidos tendría que darle empleos a las y los mexicanos?
solo porque los gobiernos mexicanos no tienen la capacidad de generar desarrollo y crecimiento desde adentro? Si se acabara la dependencia, Estados Unidos solo tendría que levantar a los huevones a trabajar, pero México no tendría en dónde acomodar a toda la gente trabajadora que está aquí y que puede regresar próximamente. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.